y habla del tema de las pensiones. En España es preciso cotizar más de 35 años y cumplir otra serie de requisitos para poder disfrutar del 100% de la jubilación. Pero sin embargo, si eres diputado o senador, al parecer, eso dice, yo no sé si es así o no, al parecer con 4 años y un día tienes derecho al 100% de la jubilación, por no hablar de otros tipos de privilegios que tienen estos señores. Y la pregunta es, ¿cómo se encuadra esto en el artículo 14 de la Constitución Española, que dice que los españoles son iguales ante la ley? Y dice más cositas, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra si la Constitución Española dice otra cosa? Y sigue la pregunta, ¿se puede hacer algo? Bueno, eso es sencillamente un privilegio, ¿no? Un privilegio que en principio podría ser entendido como la satisfacción adicional que la sociedad da a alguien que se supone que ha hecho un sacrificio por dedicar parte de su tiempo, de su vida, a representar y a atender la cosa pública, pero que es evidente que vamos más allá de ahí, ¿no? Es decir, yo creo que eso es innecesario, o sea, ese tipo de privilegios no les veo sentido, o sea, yo creo que es verdad que a quienes de alguna manera dedican y se sacrifican para resolver problemas colectivos, pues de alguna forma hay que compensar de una manera satisfactoria, pero creo que se puede hacer sin generar ese tipo de discriminación. Ahora bien, a mí me preocupa mucho cierta tendencia a banalizar el esfuerzo que supone dedicarse a esas cosas y también cierta demagogia, ¿no? En el sentido de considerar que el problema está en ese tipo de privilegios. O sea, yo creo que habría que decir dos cosas. Primero, el problema de las pensiones, el problema de la corrupción, el problema del dinero en general de la sociedad no está en esas pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas son ejemplos, son detalles, son elementos significativos que sin duda hay que evitar, pero que muchas veces se utilizan para que no contemplemos el problema principal. El problema de las pensiones no es que haya no sé cuántos diputados que tengan una pensión completa o máxima por 4 años y un día. No, el problema de las pensiones es que cada vez hay menos dinero para los salarios y cada vez más dinero para otras. Perdóname, la segunda pregunta va sobre eso. Pues nada, entonces, por eso, yo creo que hay que distinguir el grano de la paja, ¿no? Y decía que me preocupa esa idea un poquito demagógica, a mi juicio, que en los últimos tiempos quizás se está desarrollando. O sea, yo creo que una persona que asume una tarea de representación, de gestión pública durante un tiempo, puede estar perfectamente bien retribuido, sin necesidad de recurrir a privilegios y sobre todo con la inteligencia social que permita que el ejecutar esa tarea de representación o de gestión pública se convierta en un servicio que no te cueste el dinero ni te cueste tu patrimonio, porque entonces evidentemente solo lo podrían hacer una determinada parte de la sociedad, pero que no implique esos privilegios sobrevenidos, ¿no? Fuerte, ¿no? Lo que puedo compartir al respecto está muy claro. Ese tipo de privilegios, porque lo que son privilegios hay que eliminarlo, punto. No tienen ningún tipo de sentido, no tienen ni pie ni cabeza. Punto segundo, desde el punto de vista de los grandes números, esto no tiene significación, desde el punto de vista de los grandes números. Pero sí tiene significación desde el punto de vista de lo que es la concienciación social y lo que son una serie de valores que es lo que implican que este tipo de privilegios, insisto, haya que quitarlo por completo. Cuento, no obstante, una anécdota. Yo he estado durante una parte de mi vida en la actividad política. Entre 1987 y 1993 fui diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Sevilla. Y entre 1999 y el año 2008, que fue ya cuando dimití, estuve de concejal del Ayuntamiento de Sevilla, de teniente de alcalde y de vicealcalde de Sevilla. Cuando yo en todo el tiempo que he estado en la actividad política siempre he ganado menos dinero que lo que es mi retribución.
Yo soy funcionario del grupo A1 de la Administración Pública y no he tenido ningún puesto público, ni siquiera como vicepresidente o como vicealcalde, que igualara la retribución que yo tenía como funcionario público. No pasa nada. En vocación de servicio público me compensaba, en mi experiencia vital, me compensaba esa merma, que tampoco era una merma exagerada, pero era una merma de lo que eran mis ingresos. Esa merma fue especialmente importante cuando llegué al Ayuntamiento de Sevilla. Allí nos encontramos con unas retribuciones del alcalde y del gobierno municipal y de los concejales muy bajas, enormemente bajas. Y fue muy curioso, al hilo de lo que tú antes comentabas, Juan, de que eso se debió a que, antes de que nosotros llegáramos, había un gobierno conservador con una persona en la alcaldía, no voy a decir su nombre, con una persona en la alcaldía que tenía un enorme patrimonio personal. Era una persona rica de familia, entre comillas. Y esa persona no tuvo el más mínimo problema vendiendo a la gente austeridad de minorar tremendamente las retribuciones de los cargos políticos. Claro, cuando esa persona ya deja la alcaldía, llega un gobierno distinto, ese gobierno distinto se encuentra con una situación absolutamente demencial, con unas retribuciones que ya en mi caso no era una merma pequeña, sino que era una enorme merma en comparación con lo que ganaba como funcionario. Bueno, no estamos hablando de un director de una gran empresa, ¿no?, sino de un funcionario con su plaza de funcionario. Y claro, ahí lo que correspondía era hacer un ajuste de retribuciones que fuera normal. Bueno, pues claro, en cuanto que tú intentas hacer el ajuste de retribuciones, el debate ciudadano que se abre es espectacular, porque esos medios de comunicación de los que tanto hablamos, el gobierno municipal quiere subirse los sueldos no sé cuánto. Mira, si es que el no sé cuánto parte de una base tan baja que por poco que te suba... Que te hagan rico de familia. Y me he acordado hablando tú del tema de los patrimonios, claro, porque los análisis nunca pueden ser así, tienen que ir a los casos concretos, tienen que ir al nivel de detalle, porque si no se te puede escapar lo que es la realidad, ¿no? Entonces, que los responsables políticos tengan una retribución digna es necesario. Evitar los privilegios, por supuesto que también lo es, y tener en cuenta que los grandes problemas normalmente no se deben al chocolate del loro. Pero el chocolate del loro incide en los presupuestos públicos, pero no son los que han originado, pongamos por caso, el problema de las pensiones. Vuelvo a decir, pero contestando a este señor, a la persona que ha hecho la pregunta, por supuesto que estos privilegios hay que eliminarlos. Juan, ¿querías decir algo? Sí, no, es que sobre eso haría falta una cosa también fundamental, que es, o sea, además de menos demagogia, transparencia. O sea, lo que no puede ser es que sea imposible saber cuánto dinero ingresa alguien que está en un cargo público. Porque eso es lo que no puede ser. Y aquí no voy a dar nombres, pero hay dirigentes políticos de los que no se ha podido saber cuánto ingresan desde que están en la vida política. Y luego exigir un solo ingreso, ¿no? Es decir, porque claro, ahí también está la segunda, ¿no? Es decir, yo aquí hago una aparente política de austeridad, pero luego te estoy dando a través del partido, a través de dietas, a través de tal, una cantidad de tal. Yo, que nunca me quejo de mi sueldo, que creo que tengo como catedrático, yo no quiero ni pensar la cantidad de años que llevo de catedrático, que es un buen sueldo. A veces digo, bueno, ¿cómo es posible que, como se hacen públicos ahora los patrimonios, cómo es posible que personas que ganan menos que tú tengan esos patrimonios? Porque les toca la lotería, tienen mucha suerte. Bueno, sí, algunos hasta dicen que le toca. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que evitar, ¿no? Es decir, que haya ese tipo de... Ahora hemos visto, ¿no?, estos días, desgraciadamente, pues hemos estado viendo como altos funcionarios pues están teniendo negocios, empresas y tal. Eso es lo que yo creo. Es que vivimos en un país en donde no es posible tener confirmación de si el presidente del gobierno sigue o no cobrando como registrador de la propiedad. Se ha preguntado varias veces en sede parlamentaria y no hay manera. El expediente del señor Mariano Rajoy como registrador de la propiedad está perdido, está guardado, no es público, no se puede ver. Están preguntando en el Parlamento y no hay manera de saber si ese señor sigue o no, en qué situación funcionarial está. Entonces, si eso ocurre con el presidente del gobierno, pues a medida que uno vaya bajando, eso es lo que no puede ser, yo creo.
Sí, pero es curioso porque las medidas de, entre comillas, transparencia, ¿no?, que se han ido poniendo en marcha, hay una legislación, una ley a escala estatal, son muchas las comunidades autónomas, Andalucía entre ellas, que aprobó una ley de transparencia, obligan a que todos los cargos públicos tengan su registro de bienes y derechos. Entonces, por ejemplo, en todos los ayuntamientos de Andalucía, pongamos por caso, o en la Junta de Andalucía, existe ese registro, ¿no?, lo cual es perfecto, ¿no? Y eso te permite conocer a través de la web y de la sede electrónica de la institución que sea, cuál es la situación patrimonial de la persona que tú consideres oportuna. La que está escrita, la que... No, escrita no, porque hay una obligación jurídica de... Sí, no, hablo de testaferro y hablo de personas interpuestas y cosas de eso. Claro. Es a lo que La iba, oficial. que es lo que además está implícito en lo que Juan ha puesto de manifiesto, claro. Lo que pasa es que esa foto después tiene, o puede, no digo que tenga, pero puede tener truco. Claro. Y tiene truco conforme va subiendo el escalón. Es decir, posiblemente a nivel de concejales de ayuntamientos pequeños, ahí está todo. Pero en la medida en que tú vas subiendo, no digamos ya cuando te mueves en ámbitos de ministerios, en ámbitos de administración central, de gobierno central, pues empiezan los trucos. Y ahí es donde habría que, de la misma forma que se han tomado medidas perfectas de transparencia, habría que complementar esas medidas con otras medidas de transparencia, donde esas articulaciones paralelas de retribución también estén. En el caso de la política norteamericana es algo que tienen absolutamente admitido. Y cuando la señora Clinton, por ejemplo, ha empezado a hablar, lo primero que hizo en la campaña en marcha fue hablar de la clase media, bueno, pues ya hubo quien le recordó que estaba hablando a favor de la clase media una persona que tiene 85 millones de dólares de patrimonio. Bueno, pues ya está. Tú ahora puedes hablar todo lo que tú quieras de la clase media, pero toda la sociedad ordenada sabe que tú tienes 85 millones de patrimonio.